Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias antes que nada. Mi nombre es Adriana Rosete Viveros, yo soy tanatóloga del grupo GDA y el día de hoy, como bien saben ustedes, el tema de hoy es aprendiendo a manejar el duelo infantil. Una breve información o paréntesis antes de continuar con esta conferencia como tal es que para todas aquellas personas que se registraron previamente, al final de esta conferencia se les va a mandar por medio del chat un mensajito, un enlace. Si ustedes hacen clic en ese enlace, se trata de una encuesta. Quienes nos hagan el grandísimo favor de responder a esa encuesta, entonces se van a hacer acreedores a un cupón por un 50% de descuento en una consulta de asistencia tanatológica que les recuerdo puede ser presencial o virtual. Y además de eso, se llevan un pequeño material que preparamos como siempre con mucho cariño para ustedes. Entonces, simplemente ese recordatorio, al final el enlace con la encuesta, quienes nos hagan el favor de contestarla, se van a llevar estas dos sorpresitas preparadas con mucha anticipación, ¿está bien? Y bueno, siendo así entonces, sí, con ayuda de mi compañero Alan de acá de este lado, comenzamos con nuestra conferencia el día de hoy. Por favor, la que sigue. Y bueno, como algunos que ya han estado con nosotros previamente en otras conferencias, en realidad vamos a empezar, como siempre, por el principio. ¿Qué es el duelo? De manera muy breve para quienes ya hayan estado con nosotros. Recordemos, es una experiencia completamente personal, única, y se da a causa de la pérdida de un vínculo afectivo. Esto quiere decir que puede deberse tanto a personas como a cosas, a lugares, incluso etapas de nuestra vida o características personales. Ya en algún otro momento hemos hablado, por ejemplo, de estos duelos intrapersonales, ¿no? Cómo extraño incluso, por ejemplo, mi juventud, extraño mi seguridad, extraño aspectos que efectivamente no son tangibles, pero que me hacen sentir como que he perdido una parte muy importante de mi ser. También entran como un proceso de duelo para muchas personas, ¿ok? Todo esto se produce como una respuesta a distintos cambios que se dan, por supuesto, a nivel emocional, a nivel social o inclusive a nivel económico. Recordemos, la pérdida de algo significativo muchas veces va a hacer que yo me enfrente a una nueva realidad que tengo que construir, porque como muchas veces hemos llegado a escuchar, efectiva y lamentablemente la vida sigue independientemente de aquello o aquella persona a la que yo haya perdido. ¿Está bien? Entonces, con esta base, recordemos experiencia única personal por perder un vínculo afectivo. Quedémonos con esta definición, aunque sea un poquito general, acerca del duelo. ¿Está bien? La que sigue, por favor. Entonces, además, se habla de etapas del duelo. Hay muchos autores, sin embargo, nuestras bases, como siempre, Elizabeth Kubler-Ross, ella nos habla de las 5 etapas que muchos de nosotros seguramente ya conoceremos, ¿verdad? La negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Paréntesis que en cuanto a la depresión, recordemos, la depresión como tal es un trastorno del estado de ánimo. Inclusive en la página de asistencia tanatológica encontrarán artículos, videos que nos hablan un poquito más acerca de trastornos del estado depresivo. ¿Está bien? Pequeño paréntesis, cerramos por acá. Sin embargo, cada una de estas etapas, como pueden ver en esta gráfica, conforme va avanzando el tiempo, por supuesto, nuestra energía o nuestras emociones en este caso van a fluctuar de distintas maneras, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que no se trata de un proceso fijo, no es algo que tenga unos pasos completamente delimitados. Aunque esta sea nuestra guía y tengamos sobreentendido que en un principio muy seguramente va a atacarme la sorpresa o inclusive el miedo, ¿no? Ante lo que supone muchas veces la pérdida de un ser querido. Independientemente de esto, puede ser que yo en realidad pase directamente a un estado de incertidumbre, de desconsuelo en esta negociación con el universo, con la vida misma, ¿no? Acerca de qué puedo yo hacer en mi pensamiento mágico al fin y al cabo, qué cosas me ataño a mí mismo que puedo pensar. Si yo, Dios, te prometo que de ahora en adelante me voy a portar bien, voy a hacer todo lo que te prometí durante muchos años, voy a dejar tal bebida, tal juego y entonces por favor regrésame mi ser querido. Esa es más o menos la negociación.
Todo esto puede llegar de manera bruta, puede desaparecer de manera bruta o puede directamente no presentarse. Recordemos, las etapas del duelo, sean las que sean, y en específico esta vez las de Kubler-Ross, no necesariamente quieren indicarnos un proceso estructurado que sí o sí nos vaya a pasar. Esto es para tener una guía, una orientación y normalizar toda esta carga emocional que se produce, que es natural, ¿está bien? A la pérdida. La que sigue, por favor. Y entonces, ya entrando un poquito más en este aspecto acerca de el duelo, ya hablando acerca de la parte infantil, la conferencia del día de hoy, recordemos, es acerca de el duelo infantil. Sé que la imagen de nuestra publicidad puede ser un poquito afligiente al hecho de que es la pérdida de un miembro de la familia que sea pequeñito. Sin embargo, hablamos de cómo manejar el duelo que se da en los niños, ¿está bien? La pregunta es, ¿puede un niño estar en duelo? Y aquí es donde entra un aspecto muy complicado que ya es a nivel cultural, lamentablemente, ¿no? El qué pensamos de los niños, el cómo tratamos a los niños, porque muchas personas tienen esa idea, cuanto más pequeñito sea, entonces va a ser una cuestión no tan importante para el infante. Si es un bebecito de meses, si tiene 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, muchas personas pueden llegar a ser condescendientes con lo que supone la pérdida para el menor de edad. Y entonces se tiene esta noción, cuanto más pequeño sea, la pérdida del ser querido no le va a suponer una ruptura con la realidad. Y sobre todo, si la rutina se mantiene intacta, ¿no? Si sigue yendo a la escuela, si sigue haciendo sus actividades extracurriculares, si la rutina era los fines de semana, el sábado vamos al parque, lo seguimos llevando entonces los sábados al parque. Todas estas cuestiones dan muchas veces la idea como sociedad de que es que los niños no se dan cuenta porque pueden continuar con su rutina de manera perfectamente normal. Sin embargo, ojo, esto en realidad no quiere decir para nada que el duelo le sea ajeno a los niños o a los menores. Todo lo contrario, por supuesto que sí son capaces de vivir un proceso de este tipo, que claramente va a depender de la edad. Volvemos a hacer el énfasis, es un proceso único, va a depender de su personalidad, va a depender de su contexto, va a depender de qué relación tenía con aquella persona que ha trascendido. Y definitivamente el niño vive su duelo de manera distinta a un adulto. Está bien, es muy importante que nos quede claro esto. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué clase de experiencias pueden y suelen en este caso suscitar el duelo infantil? Hay que recordar que lamentablemente llega a hablar incluso de una cierta visión adultocentrista, ¿no? De cómo los cuidadores, familia, tutores, etcétera, llega un punto en el que muchos no somos capaces de dimensionar qué cosas son importantes para los niños y por qué son importantes para ellos, ¿no? Entonces, cosas como la mudanza, extravío de la mascota, muerte de la mascota, el cambio de escuela o inclusive el cambio de ropa cuando está creciendo y tiene que dejar sus prendas favoritas que le encantan, que diario quizás usaba esa chamarrita y ahora ya no la puede usar. Pues sí, esto también puede suponer una especie de duelo para él. El cambio de maestros, por ejemplo, o por supuesto el divorcio o la separación de los padres. Hay bastantes motivos en realidad por los cuales un niño puede experimentar un proceso de duelo. Y ojo, muy importante como adultos, nunca minimizar lo que ellos sienten, nunca minimizar sus emociones. Puede que para ciertas personas parezcan situaciones, cosas, circunstancias que en realidad no tengan tanto valor, que sean risibles, vaya, ¿no? Pero recordemos, la concepción del mundo, esto sí es cierto, cuando más pequeño sea, más reducido es su mundo, efectivamente, y por eso la pérdida de cosas como, bien menciona aquí,
la prenda favorita, ¿no? O su juguete favorito, cosas materiales que nosotros como adultos, claro, lo sabemos, vendrán, si así lo decide el destino, más años, más cosas, más juguetes, más ropa, etcétera, etcétera. Pero en el momento presente, lo que le importa a mi hijo es exactamente esta prenda o este objeto. Entonces, no minimicemos, por favor, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos pasan. Efectivamente, si así la vida nos sonríe, ellos van a crecer, se van a desarrollar, etcétera, etcétera. Pero para que tengan un sano desarrollo, necesitan que los validemos, ¿está bien? Entonces, la que sigue, por favor. Gracias. Llega una parte también complicada cuando hablamos del duelo por pérdida de un miembro de la familia, que usualmente son los abuelitos, ¿no? El primer acercamiento a la muerte, al deceso de un ser amado, para los niños suelen ser los abuelitos, en ocasiones hermanos, amiguitos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿aquí qué pasa? Hay también una asociación que tenemos muchas veces a nivel cultural, ¿no? La infancia es esta etapa inocente, la infancia es esta etapa llena de energía, ¿no? Llena de alegría. Entonces, ¿qué pasa en estas ocasiones? No queremos manchar esta inocencia, esta alegría, no queremos mancharle su desarrollo, ¿no? Que no sea feliz, que no sea pleno. Naturalmente, por supuesto. Pero, ojo, recordemos, al final del día, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi pacientito va efectivamente a crecer, y parte de este crecimiento es poder tener unas bases acerca de qué hay más allá en la vida. Por eso, muchas veces nos suele surgir esta pregunta, es que ¿cómo le explico? O inclusive la pregunta directamente es, tengo que decirle, debo de decirle. Es sorprendente la gran cantidad de personas que, inclusive si se trata de uno de los progenitores que ha fallecido, y no quieren decirles a sus hijos que ya trascendió, cuando sabemos por lógica que es imposible ocultarle esta información. Claro que se va a dar cuenta. Mucha gente, por supuesto, puede objetar, es que va a depender de la edad. Sí, es cierto, va a depender de la edad, pero cuanto más importante sea esta persona para el infante, aunque se trate de un bebé de brazos que no puede hablar, va a notar que hay cambios en sus rutinas, va a notar que hay cambios en su cuidado. Quizás no entiende a nivel cognitivo, pero claro que a nivel emocional va a darse cuenta de muchas cosas, ¿está bien? Entonces, en estos casos, tenga la edad que tenga, si bien es imposible predecir con exactitud cuál va a ser la reacción, por mucho que conozcamos a nuestros pequeñitos, sí que existen aspectos que debemos de tomar en cuenta. Está bien, en primer lugar, de preferencia, que se encuentre en un lugar que sabamos es seguro para ellos, donde va a poder expresar sus emociones de manera libre. ¿Está bien? Muchas veces hay familias que lo que quisieran hacer es ir al lugar favorito del menor de edad, y entonces allí en ese lugar que tanto le gusta decírselo, ¿qué puede pasar aquí? Normalmente son lugares que ellos asocian con diversión, con risa, con sonrisa, ¿no? Entonces al momento de darles esta noticia, puede ser un poquito más choqueante para ellos, ¿no? Porque me estás sacando completamente del contexto con el que yo asociaba mi lugar favorito. Entonces, no es tan recomendado, sinceramente. Lo ideal es con que sea un lugar en el que yo sé que nadie nos va a interrumpir, nadie nos va a juzgar, y que si él necesita o llorar o patalear o preguntar durante horas por qué, va a poder hacerlo, ¿está bien? Igualmente, algo sumamente importante, hablarles con la verdad. ¿Está bien? La mayor cantidad de honestidad posible siempre va a ser importante en estos casos. Aunque sepamos que por su edad él aún no va a entender ciertas cosas, le tenemos que decir las cosas lo más claro posible, como dice un poquito más abajo, no suavizar, no mentir. Muchas veces para protegerlos, nuestra intención, le intentamos suavizar las cosas, pero directamente le estamos mintiendo, ¿no? Esta cuestión de se lo llevó Dios, esta cuestión de está dormido, está de viaje,
eso no se corresponde con la realidad y quizás en el momento presente, mientras es un menor de 5 años, por ejemplo, con el pensamiento mágico todavía ahí revolucionándose, ok, aparentemente va a servirme, pero conforme pasa el tiempo y el crecimiento, se va a dar cuenta, en primer lugar, conforme a los años. En segundo lugar, decir cosas como se lo llevó Dios nos hace muchas veces cuestionarnos, pero ¿por qué se lo llevó? ¿Pero qué hizo? ¿Lo puedo acompañar? ¿Cómo puedo llegar hasta él? Y si yo me subo a una escalera larga, ¿voy a llegar entonces con mi abuelito? ¿No? O puede justamente llevar a este problema con figuras de autoridad. Ah, es que Diosito me está castigando porque se lo llevó, si sabe que yo quiero mucho a mi abuelita, entonces, ¿por qué? Yo juro que me voy a portar bien, ya no voy a hacer nada malo, ¿no? El pensamiento mágico muchas veces llena los espacios. Si empezamos a decir mentira, entonces ellos van con su imaginación tan grande a empezar a crear aún más historias y eso puede hacer el efecto contrario, no los va a tranquilizar, les puede dar un poquito más de ansiedad. Está bien, por eso hablemosle siempre con la verdad. Por supuesto, no hay que dar tampoco detalles morbosos, sobre todo si no es necesario, pero sí hay que ser claros. Tu abuelito falleció, no va a regresar, tu abuelito ahorita ya no lo vas a volver a ver. O eso en el caso de que no haya una velación, de que no haya un proceso tanto en casa como en funeraria, ¿no? En caso de que sí, se lleve a velar en la casa, de que esté un ataúd, un cuerpo presente, ¿no? El decirle, no te escucha, porque es que esa es la realidad de la muerte. El cuerpo que está allí en el féretro no lo va a escuchar, no le va a hablar y no se va a mover. Y estas cosas tan básicas tenemos que dejárselas claras a los pequeñitos, ¿está bien? Por supuesto, todas estas cuestiones van a hacer que surjan preguntas y hay que permitirles hacer todas las preguntas que ellos sientan que son necesarias y hay que dejarles bien claro que va a haber cambios, por supuesto. Quizás como ya no está abuelita y abuelita era quien te cuidaba todas las tardes saliendo de la escuela, bueno, ahora vamos a ir a casa de tu tía, bueno, ahora yo voy a estar unos días contigo ahí en la tarde en casa. Tenemos que involucrarlos. Siempre voy a insistir yo, si se dan cuenta de qué cosas son diferentes. No cometamos el error de querer subestimarlos porque no estamos suavizando nada. Estamos en realidad mintiendo. Quizás pensamos es por su bienestar, pero ojo, no subestimemos a los niños. Definitivamente eso no es en realidad de ayuda, aunque nosotros queramos lo contrario. ¿Está bien? La que sigue, por favor. Porque no hay que olvidar nunca, son individuos. A veces me gusta a mí decir es que son personitas, porque la mayoría pues están chaparritos, son más bajitos que los adultos usualmente. Pero son individuos, son personas al fin y al cabo. Se preguntan, intuyen, conocen de algún modo acerca de la muerte, ¿no? ¿Cuántas caricaturas no juegan con esta idea? Y por supuesto, muchas veces va adecuado y ligado a su pensamiento mágico. Ah, claro, todavía si yo lanzo un hechizo, va a revivir, ¿no? O, no, es que si yo me tomo esa poción, entonces voy a ponerme bien fuerte y no me van a poder matar, ¿no? Todas estas cuestiones, sí, es cierto, cuando más pequeños son, existen por completo, pero hay que no dejar de vista, si ellos se dan cuenta de los cambios que suscita la muerte y no les damos respuestas o les damos respuestas confusas, ellos por supuesto que van a elaborar sus propias teorías acerca de lo que significa morir. Porque, insisto una vez más, están en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo. Están aprendiendo absolutamente todo acerca del mundo que los rodea. Y en ese aprendizaje es necesario, recordemos, la vida justamente son subidas y bajadas. Son buenos momentos, risa, alegría, carcajadas, sub y bajas en el parque, baile, lo que ustedes quieran. Pero también es momentos de tristeza, momentos de sufrimiento, momentos de anhelo, de dolor, de el vacío que nos dejan las personas que amamos porque ya no los vamos a poder ver. Y lamentablemente
no podemos evitar que aquellos a quienes amamos sufran por la pérdida de un ser querido, así como lamentablemente tampoco nos lo podemos evitar a nosotros mismos. Lo que sí podemos hacer es tener la disposición de que brindemos total confianza para que los infantes se sientan entonces seguros, sientan que cuentan todavía con la protección de una red de apoyo, que todavía cuentan con amor. Eso es realmente algo que les va a servir a ellos. ¿Está bien? Sí tratar el tema. ¿Por qué? Porque son individuos, porque aunque cuanto más pequeñito sea, más va a necesitar de que le cuiden, eventualmente va a crecer y lo que se va a quedar es todo ese ambiente que le rodeó cuando falleció su abuelo o su abuela. Lo que se va a quedar es cada una de las atenciones que le dimos, cómo respondimos sus preguntas, por ejemplo, qué tan pacientes fuimos con ellos, ¿no? Qué tan imaginativos los dejamos ser. Son todas estas cuestiones. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando justamente acerca de la edad. Por supuesto, hay diferencias, hay distinciones dependiendo de la edad de los niños, ¿está bien? Los primeros 6 años de edad es donde principalmente se concentra este pensamiento mágico que yo les comentaba, ¿no? Como ellos todavía creen en castillos, en dragones, en princesas, en que la magia está aquí, ¿no? En que si yo deseo algo con todo mi corazón, se me va a cumplir para bien y para mal, ¿está bien? Por eso es que ellos piensan genuinamente que tanto ellos como sus seres queridos van a vivir para siempre, porque además lo que ellos consumen en los medios, en caricaturas, en videojuegos, pues realmente la gran mayoría es una vida completamente continua e ininterrumpida en la que no se suele hablar de manera seria, por supuesto, acerca de la muerte. Entonces, por eso, cuando se trata de la muerte, no existe ese concepto de que la muerte es para siempre. Por supuesto que no. La muerte es igualito que dormí. Y entonces jugando con el vecinito ya le di con mi espada, pero ahorita va a venir el que sí es de su equipo y le va a tocar la nariz y ya otra vez revivió, ¿no? Y así es la vida misma. No existe la muerte como algo definitivo y absoluto. Es algo que es ininterrumpible, como dice aquí, igual que el sueño. Creen que entonces el cuerpo de la persona fallecida de algún modo todavía sigue funcionando. Por supuesto, si yo le hablo a mi tita, ella me va a escuchar. Si yo le quito del ataúd donde tiene todas estas mantas blancas, entonces va a sentir muchísimo frío, ¿no? O es que ahorita como hace mucho calor afuera, mi tita también tiene calor, pónganle un ventilador, ¿no? Porque no quiero que ella esté pasando eso, ¿no? O, es que le estoy hable y hable a mi tita, ¿por qué no me responde, no? Todas estas cuestiones son parte de ese pensamiento mágico que va a predominar durante todos estos primeros 5 o 6 años de la infancia. Y por supuesto, además, está este aspecto del pensamiento pues egocéntrico, ¿no? Del yo-yo durante estos primeros años de edad también. Y no son capaces de concebir que ellos, antes de nacer en este mundo, no estaban. Y que por supuesto, igualmente, cuando ellos mueran, que no piensan tampoco en el hecho de que ellos van a morir, ni que sus seres queridos van a morir, y por eso no conciben que en algún punto de la vida van a dejar de estar, que su conciencia no es algo eterno, no lo conciben. Y ellos lo que suelen asociar es que cuando uno está viejito, uno entonces se llena de achaques, uno se enferma, uno se encorva, uno es más lento a lo mejor, pero no se asocia más que con la vejez, la muerte. Los jóvenes, los niños, las mascotitas, incluso mis padres, yo mismo, nosotros no nos morimos porque, insisto, el primer acercamiento de los infantes con la muerte suele ser por parte de abuelitos. Y en estos casos, cuando alguien trasciende y están ellos en sus primeros 6 años de edad, suelen activarse, actualizarse antiguos temores, ¿no?
este llamada retroceso, esta pequeña regresión, ¿no? Producto de la inseguridad que nos da el momento presente. Y entonces, a lo mejor, ahorita a mí me da miedo acostarme porque a mí me dijeron que mi abuelito se quedó dormido, entonces yo no me voy a ir a dormir. Si yo me duermo, ya no me voy a despertar, ya no me voy a mover, no voy a escuchar, no voy a hablar, igual que mi abuelito. ¡Qué miedo!, ¿no? O por ejemplo, me da miedo la oscuridad, porque es que yo vi que a mi abuelita la enterraron en un hoyo así profundo, 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 y la metieron también, aparte de ese hueco estaba en una cajita y todo está oscuro y pobrecita de ella porque no va a ver. Entonces a mí también me da miedo la oscuridad, yo no quiero estar así, ¿no? O quedarnos solos, aparece la angustia por separación a veces en estos niños. ¿Por qué? Porque al desprenderme de manera involuntaria de alguien a quien yo amo, entonces ahora el miedo es de que, es que la gente como que sospechan ellos que no es para siempre. Entonces ahora les da miedo que, ya perdí a mi tita y yo no quiero que le pase lo mismo a mi mamá, entonces no me quiero separar de mi mamá porque si le quito los ojos de encima, a lo mejor ella también se va a dormir para siempre, a lo mejor a ella también se la lleva a Dios, si es que les dijimos alguna de estas cuestiones, ¿no? Y aunque no se las hayamos dicho, de preferencia no lo hagamos por favor, pero entonces están estos miedos a que se produzcan otras muertes en la familia. Y insisto, primeros 6 años, curiosidad enorme por comerse el mundo, por saber, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué el pasto es verde? Ustedes lo saben mucho mejor que yo, ciertamente, ¿no? Hacen muchísimas preguntas y hay que estar dispuestos a responderles con lo mejor también de nuestra disposición y de nuestra imaginación. Y algo que pasa cuando alguien fallece es que muchos pequeñitos tienen una idea como de omnipotencia, ¿no? De que papá y mamá son superhéroes, ahora sí que todo lo pueden hacer, ¿no? O sea, si yo quiero algo y le digo papá, él lo va a hacer, no importa cómo él lo puede, ¿no? Y entonces fallece mi perrito y le digo a mi papá, pues despiértalo, levántalo, y papá no puede. ¿Cómo que papá no puede? ¿Por qué no puede, no? Entonces esta idea de omnipotencia se ve quebrada. Eso también les puede dar un poquito de estrés, de temor, de ansiedad, porque es enfrentarse a la realidad que nos trae la muerte a cualquier edad, la realidad de que muchas circunstancias importantes en esta vida se escapan a nuestro control, y a esa edad ellos usualmente lo que hacen es intentar darle la vuelta, no tener que enfrentarse a eso usando su pensamiento mágico. También en parte, por supuesto, porque cognitivamente no pueden todavía entender estas ideas complejas, ¿no? Estas ideas abstractas. La muerte, al fin y al cabo, es un pensamiento abstracto. Por algo hay tanta y tanta filosofía acerca de dónde venimos y acerca de dónde vamos. Y pues a esta edad ellos, sinceramente, no lo pueden comprender. La que sigue, por favor. Entonces, más ejemplos, ¿no? Del pensamiento mágico que aparece tanto en esta época. Yo voy a vivir hasta que tenga 1000 años, ¿no? O mi muñeca estaba malita y se murió, pero ya luego se puso buena, ¿no? Estos juegos en los que todo mundo revive y todo mundo gana, ¿no? O al menos los buenos reviven y ganan, ¿no? O por ejemplo, es que mi perro se murió, pero ya está en el cielo allá con mis abuelitos, ¿no? O sea, para estos niños de 6 años para abajo, el cielo es un lugar tal cual allá arriba. Entonces, si yo subo la montaña más alta, voy a poder tocar el cielo. Y allá de verdad están mis abuelitos y mi perrito juntos, ¿no? O yo cuando sea muy mayor voy a ir al cielo a verlos. A veces esta clase de comentarios de voy a ir al cielo a ver a mi familiar, a veces a los padres los espanta. ¿Cómo que mi hijo se quiere morir? Bueno, pongámonos también en tierra. ¿Cuántos años tiene su hijo? Está en esta etapa del pensamiento mágico todavía. Entonces su hijo no comprende de manera abstracta qué es la muerte. Su hijo cree que es como si le dijera a usted, voy a ir a Cancún a ver a mi abuelito. Pues padre, es lo mismo, va a ir al cielo a ver a su abuelito. Entonces también muy importante tener esto en cuenta. Y son estas ideas de, pues tú te mueres y yo te curo, ¿no? No hay problema cuando jugamos al doctor. O este pensamiento de, solo la gente muy mayor se muere, ¿verdad? O, yo no me voy a morir, ¿no? O el, mira, cuando tú te mueras me puedo ir contigo, te vas a ir al cielo. O esta pregunta también de,
el abuelo está muy malito, se va a morir, ¿no? Es esta curiosidad que les despierta lo desconocido, pero que al fin y al cabo para ellos no supone una amenaza real en primera instancia. Ahora bien, ante este pensamiento mágico, sabiendo que lo más importante es la honestidad, ¿cuáles son las pautas? Son 4 pautas de qué les debemos dar a entender a los niños. 1. La muerte es universal, absolutamente todos los seres vivos mueren. El único requisito para morir es estar vivo. 2. La muerte es irreversible. Cuando tú te mueres, ya no vuelves a estar vivo. Cuando ya ante la ley quedó asentado que falleciste, no hay marcha atrás. No es que se durmió y vaya a despertar, no es que se fue de viaje y vaya a regresar. No, como la muerte es irreversible y yo adulto lo sé, por eso es tan importante no decirle ninguna de esas pequeñas blancas mentiras. Otra cosa, 3. Todas las funciones vitales se terminan por completo al morir. El cuerpo ya no funciona, recordemos, no te ve, no te escucha, no te responde, no te oye. Puede sonarnos como adultos insensibles, pero recordemos, por favor, son individuos, no los subestimemos. Y por supuesto, no quiere decir que se los digamos de manera cruel, no quiere decir que en el peor momento y en medio quizás de alguna crisis por otra cuestión se lo vayamos a soltar, no, para nada. Por eso es buscar que el niño esté tranquilo, también de preferencia que ya haya comido por si acaso le repercute en una pérdida del apetito o algo, ayudémoslo también en ese sentido. No tiene por qué ser cruel decirle ninguna de estas cosas. Es algo necesario para que en su edad, a su nivel de entendimiento, vaya al menos teniendo el antecedente de esta información. Es muy importante. Todas estas ideas las va a entender como pueda, pero le van a servir más adelante para su desarrollo. Eso es lo importante. Y número 4, toda muerte tiene un porqué. Así como cada vida tiene un porqué, toda muerte tiene también un porqué en realidad. Hay que buscarlo, hay que dárselo, pero eso es algo que también debemos inculcarles a los niños. Muchas veces, en realidad, desde nosotros los adultos, nuestra idea es, pero ¿por qué se murió? Si era tan bueno, pero ¿por qué? Si era tan joven, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, una respuesta verdadera, escrita en piedra, o de la mano del mismísimo Dios, nuestro Señor, no la vamos a tener, no la vamos a encontrar. Tenemos que crearlas nosotros. Y eso es algo que también le podemos enseñar a los niños. Enseñarles que mientras uno recuerde a aquellos a quienes ama, mientras uno todavía aprecie los momentos que vivió al lado de quien ha trascendido, mientras uno siga los consejos que nos dieron o todavía cuide aquellas cosas que fueron importantes para el ser amado, entonces todo lo que vivió, todo lo que hizo no fue en vano y le empezamos a dar un porqué a esa muerte porque nos involucramos aún más y aprendemos de esa vida que ha trascendido. La que sigue, por favor. Muy bien. De los 6 años en adelante, ahí ya se dice que ya rondando los 7 años ya es cuando el pensamiento mágico ya empieza a dejarnos. Y entonces nos empezamos a cuestionar si nuestra propia muerte o la muerte de los demás es posible, ¿no? Y allí es donde puede haber un temor a la muerte como tal, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si yo no estoy en este mundo? ¿Qué va a pasar si mi mamá ya deja de existir, ¿no? Empezamos a tener un poquito más claro este concepto de que la muerte es irreversible y de que el cuerpo deja de funcionar, dejamos de existir físicamente por completo, porque el pensamiento mágico ya está desapareciendo y entonces aquí también algo que puede pasar es que más fácilmente el infante comprende que yo no causé la muerte, ¿no?, de alguien que ha fallecido, porque también, uno te digo, en el pensamiento mágico, tanto los hechizos, ¿no?, como la voluntad, los buenos deseos, las maldiciones, todo eso, para muchos niños es real, ¿no? Y cuántas veces no los hemos visto jugando, ¿no? Así como de, no, y tú no vas a pasar porque yo
te lo ordeno casi casi. Hechizos que se lanzan los pequeñitos cuando están jugando. Para ellos es real, ¿no? Ay, no, me dañaste, oh, no, ya no puedo, me debilito, no soy fuerte. Todas esas cosas se trasladan también a la muerte. Entonces, muchos pequeñitos pueden tener esta idea de que es que como yo le dije a mi abuelito, ojalá te mueras porque no me acompañó a la fiesta, porque me prometió un regalito y no me lo trajo, o porque en algún momento me hizo una broma o me asustó y entonces yo del coraje por lo que me hizo mi abuelito le dije unas palabras muy feas, le deseé el mal a mi abuelito. Entonces, por mi culpa, ¿no? Por mi voluntad, porque Diosito me escuchó, cualquier cuestión que imaginen, pero se hacen responsables de la muerte de aquella persona, ¿no? Y es muy importante tener eso en cuenta porque al existir el pensamiento mágico, tenemos que dejarles bien en claro a los pequeñitos que la muerte realmente no depende de nosotros en la gran mayoría de circunstancias y la llevamos de gane a partir de los 7 años, porque a partir de los 7 años, si yo le explico acerca de la muerte, es muy probable que él ya tenga la noción de que no tuvo nada que ver con él o con ella. Ya lo tienen integrado, ya lo saben. A pesar de eso, puede existir una enorme curiosidad y necesidad de razonar todo y de buscar explicaciones a todo lo que sucede todavía, porque recordemos, sigue la curiosidad, sigue en etapa de crecimiento y a partir de los 6 años en adelante es fundamental el grupo de amistades y, por supuesto, como tienen esta necesidad, sobre todo ya entrados en la pubertad, de pertenecer, de integrarse, también puede existir este temor de que al haber una pérdida en mi familia me vean como distinto, me señalen, ¿no? Muchas veces, por supuesto, al fallecer uno de los progenitores, es muy probable que sienta ese temor a ser rechazado por ser diferente en su grupo de amigos. Entonces, de entre todas las circunstancias, lo que siempre debemos hacer es garantizarles que efectivamente con ayuda de la familia todo va a estar bien. La que sigue, por favor. Muy bien. Y igualmente, lo que es la expresión emocional, ¿no? La reacción de ellos va a depender de qué espacio, qué apertura más bien le den los adultos y de qué tan validados se sientan ellos por los adultos. Muchos niños lo que van a hacer es imitar lo que están viendo. Muchos niños van a nosotras a llorar porque ven que mamá está llorando, porque ven que mamá está sufriendo y no les gusta ver sufrir a mamá. Entonces, ¿qué hacen? También lloran porque también se sienten mal por ella. Muy bien. Muchas veces, ¿qué pasa? Que en realidad existe una cosa que para los adultos es curiosa. Muchas veces piensan que los niños están tranquilos, no los ven reaccionar como adultos y eso es lo que les preocupa, ¿no? Es que yo quiero que llore porque no está llorando, ¿no? Pero a lo mejor, si tú te fijas bien, no está llorando, pero no deja de repetir una y otra vez lo que vio en el funeral, por ejemplo, con sus muñequitos, ¿no? O a lo mejor no deja de repetir una y otra vez en sus juegos el cómo pasó el accidente, porque le enseñaron en la televisión la noticia de cómo fue que falleció su tío y entonces de ahí se le quedó y una y otra vez lo hace con sus muñequitos, ¿no? Entonces hay que fijarnos también en el juego. Recuerden, los niños son más de acciones, de actividades, entonces es mucho más probable que sea con el juego y con las acciones en vez de con palabras o conductas que podríamos esperar de adultos. Recordemos, son niños, son infantes. ¿Está bien? Y lo más común es que en ellos las emociones fluctúen. Esperamos que tengan dolor, esperamos que estén tristes, esperamos que lloren, pero para los adultos puede verse como que tienen periodos de olvido en los que ellos están completamente bien, pero se trata principalmente de esa inmadurez cognitiva
que se traduce en inmadurez emocional. Claro, no puedo ponerle palabras a mi dolor, no puedo procesar tan fácilmente mi dolor, ¿no? Y recordemos, están en desarrollo, desarrollan también sus mecanismos de defensa. Luego entonces, también es muy probable que salgan a flote, todos estos mecanismos de defensa, pues inmaduros, ¿no? Como la represión, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, estar enfadados, estar agresivos suele ser más frecuente en los niños desde los 6 hasta los 10 años. Es mucho más común que estén frustrados, además, porque yo no entiendo la muerte, yo no sé por qué se murió, yo no sé por qué me hizo esto, yo no sé a dónde fue, dónde está, qué pasó, ¿no? Entonces también estoy frustrado e incluso pueden llegar a estar rencorosos con la persona que ha muerto, porque ¿por qué me dejó solo? ¿Por qué si yo lo quiero tanto? Esto hace que sean más dados a conductas agresivas, pero aunque pueda ser difícil y hasta a veces molesto para la familia, hay que entenderlo, es esa inmadurez cognitiva e emocional. Por último, las expresiones emocionales puede que no se manifiesten con el sufrimiento, sobre todo si se mantiene la estabilidad en su mundo, en sus rutinas. El hecho de que yo no lo vea sufriendo de la manera clásica, ¿no? Sin ánimos para a lo mejor salir al parque como siempre hacía, o sin ánimos, por ejemplo, para comer, sin ánimos para jugar. Eso sería lo que uno espera de una persona que está triste, que está en proceso de duelo. Pero ante un pequeño, ante un infante, es muy probable que no nos encontremos con eso todo el tiempo. Es muy probable que si yo como adulto lo estoy invitando a que salga a hacer su tarea, a que salga todavía, a que le compren aquellas cosas que tenía pendiente desde antes que trascendiera el familiar, lo invito a mantener toda la rutina. Por supuesto que el pequeñito va a tener momentos en los que no da señales de estar en un estado de sufrimiento, ¿ok? Y también, ¿qué ocurre? Puede tener un miedo ahora a perder al progenitor que sigue viviendo o a ser abandonado por el progenitor que sigue viviendo en el caso de la pérdida de uno de los padres. Esto suele ser también algo sumamente normal. El miedo al abandono, porque como no se explica de dónde viene la muerte, por qué existe la muerte, entonces esta gran incertidumbre hace que pueda desarrollar una ansiedad por la separación o por el abandono, y eso mismo hace que pueda haber una regresión, vuelta a etapas anteriores de su desarrollo emocional, que tenga conductas más infantiles, que exija más atención, más comidas, más cuidados, que incluso su manera de hablar, su manera de caminar, de expresarse, todo esto sea una regresión a una etapa donde era aún más chiquito o aún más joven, porque necesita la seguridad, la estabilidad, la contención que recibió en esa época donde sentía que su vida era más segura, que estaba más protegido o sentía más amor, más calidez, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Muy bien. Y ya habiendo hablado de estas cuestiones, pasemos a algunas estrategias para la gestión emocional. La verdad es que los niños suelen ser muchísimo más visuales, siempre va a funcionar más con ellos lo que es el juego, el ser recreativos. Entonces, aquí lo más importante es recordar que tenemos que ayudarles a su gestión emocional y primero es entender qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Para eso es bueno la figura humana de las emociones. Este, por supuesto, es un ejemplo completamente burdo, pero la idea es que tengamos una silueta. Por supuesto, se puede personalizarlo como ustedes quieran. En Google encontramos muchísimas opciones de siluetas de niños, de niñas, de fulanitos, de dibujitos, de lo que ustedes quieran, de lo que le interese a su hijo. Y entonces también tenemos que hacerle saber y preguntarle, ¿dónde sientes tú el enojo, no? Y muchos niños muchas veces te dicen, es que siento en mi pancita, ¿no?
Y algo que luego le dice uno también a los niños es, es como si un volcán hiciera erupción, ¿no? Sí, así lo siento, como que algo está subiendo por mi pancita. Bueno, entonces le vamos a asignar un color a tu enojo. ¿Dónde lo sientes el enojo? A ver, pónmelo en color rojo, ¿no? Y ya te rayan la pancita. ¿Y dónde más sientes ese enojo? Es que también cuando estoy bien molesto con mi hermanita porque me agarra mis cosas, yo siento en mi cabeza como que ahí se me está haciendo chiquita y entonces como que me duele porque siento como que se me estira mi pielecita. Ok, entonces a ver, pinta también de rojo tu cabeza y ya, ahí va. Bueno, ahora la felicidad. ¿Dónde sientes la felicidad, no? ¿Qué haces cuando estás feliz? Es justamente hacerlo un poquito más lúdico, más movido, más activo, para que ellos se expresen. Obviamente todo esto va adecuado a la personalidad, a los intereses, a los gustos y a la edad de cada niño. Pero la idea es esta. Justamente con ejemplos, con dibujos, con imaginación, aprovechemos al fin y al cabo esa etapa en la cual todavía tienen pensamiento mágico para poder expresar las cosas de una manera que sea entre tranquila, entre divertida, que le dé un poquito de estabilidad al asunto, ¿no? También está el registro visual. En tanatología, de todos modos, trabajamos lo que es el calendario de emociones, ¿no? Y con los niños, qué mejor que hacerlo de colores igualmente, ¿no? Por ejemplo, este calendario, este registro visual es con los distintos monstruos de las emociones. Cada monstruo tiene un color, representa una emoción distinta. Entonces, obviamente, dependiendo del día de la semana y el mes, vas a pintar cada monstruito de color como tú te hayas sentido la mayor parte del día, ¿no? Y obviamente pues este registro nos va a servir a nosotros como sus tutores para ir justamente guiando y cuidando, ¿no? ¿Cuál es el estado de mi niño, de mi sobrino, de mi nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una herramienta para nosotros como los adultos para comprenderlos mejor, porque sí tenemos que ponernos un poquito en su lugar. Seguramente nosotros también estemos viviendo nuestro proceso de duelo, pero lamentablemente también es nuestro deber como sus cuidadores o como su red de apoyo estar ahí para ellos, orientarlos, apoyarlos, porque sí son más vulnerables que nosotros, porque justamente están, insisto, desarrollando su inteligencia, están desarrollando su madurez, sus patrones de conducta, están desarrollando sus hobbies, sus pasatiempos, están desarrollando de qué manera van a hacerle frente al mundo, qué tan resilientes son, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y otra estrategia es la respiración diafragmática, que para cuanto más pequeños son, se recomienda usar estímulos visuales. Aquí hay un pequeño esquemita que nos habla de la respiración diafragmática. Primeramente hay que inhalar lenta y profundamente por la nariz. Luego, una vez que sentimos cómo baja el aire, tenemos que inflar nuestra pancita como si fuera una pelotita. Muchas veces le decimos a los niños, como si fuera una pelotita, siente cómo inflas tu pancita. Y entonces les vamos a contar justamente 4 segunditos, ¿no? Con su pancita, con su pelotita inflada. Y después vamos a exhalar por la boca, ¿ok? ¿Qué estímulos visuales solemos usar con los más pequeñitos? La veladora. Muchas veces es al momento de exhalar, la veladora. Al momento de inhalar, la florecita, ¿no? Tú inhala por tu naricita, inhala fuerte, como si estuvieras oliendo la flor más bonita, la flor más fragante, inhala así, ¿no? Y entonces el niño, ok, ¿no? Y al exhalar, haz de cuenta como si tuvieras una velita y entonces vas a apagar la velita por la mecha y sóplale, ¿no? Y el niño, shh, ¿no? Es justamente, insisto, ponerle la imaginación, ponerle los estímulos para que ellos sean más dados a participar y así hacer las cosas y para poder nosotros apoyarnos. Esta respiración diafragmática es más que nada para la relajación. Recordemos el sistema simpático, el sistema parasimpático, uno nos acelera, otro nos relaja emocionalmente, entonces la intención es que por un lado, al concentrarnos en esta respiración diafragmática, en estos estímulos visuales, despejamos la mente, la traemos a concentrarnos aquí y ahora, eso los va a ayudar por sí mismo a relajarse, ¿no? Pero además, al estar en este proceso de la respiración profunda, vamos a oxigenar nuestro cerebrito y definitivamente nos va a ayudar mucho más a aclarar y despejarnos. ¿Está bien? La que sigue, por favor. Y
unas cuantas estrategias para ayudarnos a recolocar emocionalmente a quien ha trascendido. Es decir, para, por un lado, aceptar la pérdida física y por otro lado, también recordarnos a nosotros mismos que la vida no se ha acabado por completo, que la vida en realidad sí continúa, solamente que es de modo distinto y hay que recolocarlo, ¿está bien? Uno de los recursos es, por ejemplo, la carta profunda. Esto, cuando se hace, es permitirle que en un trocito de papel va a escribir aquello que se quedó con ganas de decirle, va a escribirle aquello por lo que le está agradecido y aquello por lo que quiere disculparse. Esto obviamente es esa manera de hacer catarsis. Muchas veces pues ellos no se les da tanto el hablar, ¿no? De manera como muy fluida, pero si lo hacen de manera escrita puede que tengan una mejor oportunidad de hacerlo. Y un poquito ligado con esto es la liberación de globos, ya sea que haya escrito una carta, que la amarre a su globito y que después lo libere, o simplemente puede agarrar algún elemento de la naturaleza que vaya ligado con la persona trascendida. Ahí sí, lo amarra a ese globito y entonces antes de soltarlo es importante que justamente diga, ¿no? Dejo ir, por ejemplo, la tristeza, dejo ir, por ejemplo, el miedo que me da en las noches, ¿no? Porque ya no está o porque de la oscuridad. Pero hacerlo justamente lo que es un ritual de despedida, al igual que plantar un árbol. En plantar un árbol es un gesto que da resignificación, plantar vida, ¿no? Algo positivo, algo que se mueve, algo que avanza. Y además es una enseñanza para ellos muchas veces, ¿no? De que hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que no podemos detener o volver para atrás, pero al mismo tiempo la vida todavía tiene cosas que son maravillosas, que son muy bonitas, tiene mucho para darnos y en el plantar un árbol pueden ellos encontrar el aprendizaje de qué bonito, qué valioso es todo aquello que nos rodea, ¿no? Es darle un significado, insisto. O dedicar acciones muchas veces. A ver, vamos a agarrar las cosas de tu tita y las vamos a donar a un albergue, ¿no? Y entonces que el pequeñito vea, ¿no? Cómo esta donación pone una sonrisa en el rostro de más mujeres, ¿no? Es toda esta parte sentimental, toda esta parte emocional, usarla a nuestro favor, porque sí es darle un nuevo significado a la vida que perdimos, al fin y al cabo, ¿no? A lo mejor a mi amiguita le gustaba muchísimo, muchísimo ir a tal lado por las mañanas a correr, ¿no? Entonces, yo voy a ir con mi mami y voy a ir allí, voy a recorrerlo y vamos a hablar de ella y vamos a recordarla, que es algo positivo, que es algo bonito, dedicarle acciones, puede ser muchísimas cosas, pintar, bailar, cantar, escuchar música, puede ser lo que a ustedes se les ocurra. La que sigue, por favor. Y muy importante además, la resiliencia también se aprende. El instinto de protección como tutores nos puede llevar a intentar alejar el sufrimiento de los infantes. Y de este modo en realidad lo que estamos haciendo es impedir que desarrollen sus habilidades de afrontamiento. Muy rápidamente, 3 pequeños puntos para poder empezar a desarrollar la resiliencia. Uno de ellos es el validar las emociones, el reconocer que muchas cosas no son agradables, por supuesto, pero a pesar de ello, ¿qué puedo hacer a pesar de mi dolor? ¿Qué puedo hacer a pesar de mi tristeza? La resiliencia, recordemos, también habla mucho acerca de resignificar, ¿no? De aprender y sacar algo que me sea útil. Por supuesto, es complicado hablar de algo positivo cuando hay circunstancias que, sinceramente y tal cual, son completamente negativas en cuanto a la afectación. Pero definitivamente uno construye su mundo y moldea su realidad, entonces si ustedes así lo deciden pueden enseñarles que está bien que se sientan enojados o tristes o rencorosos o frustrados durante un tiempo, durante un momento, porque la circunstancia sí fue fea, sí fue injusta, ¿no? O sí fue triste, como haya sido. Pero, aunque está bien sentirse así, ¿qué podemos hacer ahora, no? Hay que reconocer
ligado con esto nuestras debilidades, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Porque, o sea, sí estoy triste, pero no puedo llorar todo el día, todos los días, ¿verdad? ¿Cómo es que yo manejo las cosas? ¿Cuáles son mis debilidades a la hora de pasar por una situación estresante o fea, ¿no? ¿Qué es lo que hago que podría ser mejor? Esas son mis debilidades que tengo que reconocer. A lo mejor me pongo a llorar y me pongo a desquitarme con todos porque estoy muy frustrado, porque estoy muy molesto. Ah, bueno, ya te diste cuenta, ya lo reconociste. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que sea distinto y para que sea mejor, ¿no? Y también la resiliencia es agradecer todas las cosas pequeñas que damos por hecho. Una vez más, la muerte definitivamente nos tiene muchísimas cosas para enseñar si estamos dispuestos a aprender de ella, nada más. Y entonces, cuando llega, muchas veces nos replanteamos qué hacemos con nuestro día a día. Por eso, agradecer el hecho de que estamos todavía con personas que nos valoran, con personas que nos aprecian, agradecer cosas como el techo que está sobre nosotros o tener un plato de comida, agradecer el hecho de que muy fácilmente yo abro la llave y tengo agua, ¿no? Cosas que son muy pequeñas y que a lo mejor es ser quisquilloso, pero cuando de verdad te lo empiezas a plantear, tenemos suerte. No todo el mundo cuando llega a su casa simplemente tiene que prender un switch en la noche para tener todo iluminado. Mucha gente no, lamentablemente. Entonces, es eso. ¿Con qué ojos vemos la vida? La que sigue, por favor. Y, por supuesto, no podía faltar fomentar el bienestar en familia. Es lo más importante cuando hablamos de cómo manejar el duelo infantil. Recapitulando, sí, es población de riesgo cuando son más pequeñitos, porque es claro que resienten, claro que notan, quizás no a nivel cognitivo por la inmadurez, porque están todavía en una etapa evolutiva muy temprana, pero a pesar de todo esto, si nosotros les damos la seguridad, la tranquilidad de que incluso en un momento de crisis, porque seguramente la muerte no solo los sacude a ellos, sacude a toda la familia o a todo el núcleo cercano. Y a pesar de eso, a pesar de lo difícil que sea para todos, estamos unidos, estamos intentando salir adelante, lloramos juntos, pero también reímos juntos. Esta cuestión de que nuestro tiempo sea de calidad, quizás no te puedo ver ya tanto tiempo porque estoy solucionando una cantidad terrible de cosas, de burocracia, de lo laboral, de lo económico, de lo que sea, pero el tiempo que sí te puedo dar, que sea con toda mi atención, que sea con toda mi disposición, con paciencia, con cariño, como siempre, hacer lo mejor que podamos definitivamente, pero con el objetivo de que la familia esté unida. Es cuando más necesitan saberlo, que no se les va a abandonar, no se les va a dejar solos. Siempre fomentar el bienestar en familia. La que sigue, por favor. Y por último, recordándoles, algunas de estas obras, películas, son infantiles, pero son justamente el hecho de que no necesariamente la muerte es ajena a los niños, ¿no? ¿Cuántos hemos visto el Rey León? Rafiki bien lo dijo allí, el pasado puede doler, pero según lo veo, puedes huir de él o aprender. Y eso me parece algo sumamente acertado. Igualmente en Coco, que nos dicen, solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido. Por ejemplo, algo ya del otro lado del globo, El viaje de Chihiro, esta película de Hayao Miyazaki, dice, una vez conoces a alguien, nunca lo olvidarás realmente. Y me parece que son mensajes que realmente aplican. Por ejemplo, en cuanto al Rey León, pérdida de su padre, de la familia, pérdida de sí mismo porque destierran a Simba, ¿no? En Coco justamente también esta pérdida de sus ideales, ¿no? Como esta figura, la que admiraba Miguel, me parece que se llama el protagonista, en realidad no es lo que él pensaba que era, ¿no? Y entonces me empiezo a cuestionar toda la cosa que tengo yo en mi vida, ¿no? Y me empiezo a cuestionar si vale la pena ir tras mis sueños, si eso implica hacer cosas que no son agradables o eso implica no poner en primer lugar a la gente que me ama, ¿no? O el viaje de Chihiro, donde justamente Chihiro se está mudando a un nuevo lugar y ella está reacia, ella no quiere y sin embargo
la vida y ciertos sucesos la ponen ante una difícil decisión, que es el tener que ser independiente, el tener que resolver justamente distintas pérdidas, la pérdida de su casa, la pérdida de sus padres, etcétera, etcétera. También está Soul, dice: el corazón es una conexión entre dos almas, sin distancia, sin malentendidos, nadie puede romperlo. Igualmente Soul también nos enseña eso, que la vida son pequeños momentitos que hay que aprender a disfrutar, que está bien tener grandes metas, pero hay que disfrutar ese camino, hay que aprovechar nuestro tiempo porque nadie lo tiene comprado. Entonces, cada una tiene distintos mensajes muy buenos, muy bien explicados, siento yo. Entonces, definitivamente los recursos para hablar, ver acerca de la muerte con los niños, claramente sí están, sí existen, no es algo ajeno a ellos, por mucho que la infancia la asociemos con vitalidad, con energía, con alegría. Recuerdo por última vez, son individuos, se están forjando, se están formando. No debemos ser condescendientes con ellos, debemos reconocer que son muy capaces de entender estos mensajes y muchísimos más. Y bueno, con esto damos por terminada esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, porque yo sé que es muy valioso. Gracias por haber sido parte de esta conferencia y les invito ya por último a que el lunes 22 de mayo, igual 6 de la tarde, nos acompañen a nuestra próxima conferencia virtual. Va a llamarse Duelo por pérdida de un hijo. La va a dar mi compañero, el tanatólogo Jonathan García Meshua. Y si no hay ninguna duda, ninguna pregunta por parte de ustedes, ahorita vamos a pasar con esto. De todos modos, cualquier cosa, el WhatsApp de nuestra unidad de duelo, 229-331-5674. Allí, sin ningún problema, pueden mandar un mensajito. Si tienen alguna duda, por ejemplo, con estas consultas de cortesía que se van a estar dando para todos los que contesten la encuesta, que hayan tenido registro previo. Recuerden, si se registraron con suficiente tiempo de anticipación y responden nuestra encuesta, tienen entonces una consulta, un cupón de 50% de descuento en su primera consulta. ¿Está bien? Un momentito para tomar agua. Muy bien, ahí voy con las preguntitas. Dicen por acá, Janet Hernández dice: si no es necesario, tratándose de tíos, primos, vecinos, etc., ¿se puede prescindir de llevar a un niño al funeral? Pues la respuesta es completamente sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta, por supuesto, va a depender de la edad, insisto, si el niño ya nos puede decir qué quiere, qué no quiere, pues la primera pauta o filtro va a ser justamente que él nos diga: ¿quieres ir? ¿No quieres ir? En primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, si se trata de alguien muy pequeñito, 3 añitos, 2 añitos, ¿no? Y sabemos, como dice usted, que el vínculo que tenía con su vecino, por ejemplo, no era un vínculo fuerte, ¿no? No estaba integrada esta persona en su rutina cotidiana, por ejemplo. Entonces, efectivamente, podemos prescindir de llevar al niño al funeral, pero pues un poquito general, la pauta también es si la persona es alguien que sabemos que va a notar su ausencia, que sabemos que le va a afectar, porque a lo mejor no se veían tan seguido, pero se querían muchísimo. A lo mejor al tío lo veía 2 veces al año, pero es que es el tío al que más amaba. ¿Y cómo quiso ese tío? Ah, bueno, entonces ahí sí hay que preguntarnos, y si se puede preguntarle a él. También es importante, si el niño está en una edad en la que puede ir al funeral y quiere ir al funeral, también hay que preguntarle: ¿quieres verlo? Porque a veces también se les obliga, ¿no?, a acercarse al féretro, cuando, incluso para nosotros los adultos, esa persona que está ahí físicamente no es la misma que nosotros recordamos, y entonces es choqueante incluso para nosotros como adultos ver estos cambios físicos, ¿no?, ya post-mortem. Si para nosotros es choqueante, para ellos también lo puede ser. Entonces, ok, ya me dijiste que quieres ir al funeral,
¿Quieres tú acercarte al ataúd? ¿Quieres tú verlo? Si no quiere, no tiene por qué hacerlo. Puede que quiera ir al funeral, pero hasta ahí. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, es eso. Si ya está en edad de decirnos, preguntémosle con toda confianza. Si la persona no lo veía mucho, pero era una persona súper cercana, súper querida, pues la verdad es que sí puede llegar a ser un poquito recomendable que vaya, que esté presente, que vea todo este proceso. Pero en caso de que no haya sido un gran vínculo, no estuviera muy involucrado tampoco en ninguna de sus rutinas, pues entonces la verdad es que se puede decir incluso que no es necesario. Me dicen además, Ángeles Rubí, cuando no trates en su tiempo el deceso de un hijo y los hermanos ya crecieron, ¿qué nos recomiendan? A ver si estoy entendiendo bien la pregunta. Fallece un hijo, ¿ok? No se trató en su momento ese duelo, se congeló, se negó, etc. Los hermanos del hijo trascendido ya crecieron. Estoy entendiendo yo el contexto, ¿verdad? ¿Qué nos recomiendan? Bueno, la pérdida de un hijo es un poquito tema aparte. Ya hay conferencias y demás acerca de la pérdida de un hijo. También hay artículos de blog. Recordando, sí es una de las pérdidas más significativas, más difíciles que pueda haber. Esto es un hecho, es completamente real. Pero en cuanto a recomendaciones, pues por la parte de los hermanos, no tener comparativos, no poner expectativas que había en el hermano que trascendió, no dárselas ahora a ellos, ¿no? El hecho de asegurarles, por ejemplo, que ellos también son importantes, que también son queridos. Muchas veces los hermanos llegan a sentir, es que hasta habrías preferido que hubiera muerto yo, ¿no? Porque al ver tan devastada a mamá, pueden sentir en su incomprensión que ellos no los quieren tanto, que ellos no son tan valiosos, porque pues al fin y al cabo ellos son hijos, ellos no son padres, ellos sinceramente no lo pueden entender. Entonces, en su mente es si yo hubiera sido, no hubiera llorado tanto, igual y ni le hubiera dolido tanto, igual y no me quiere tanto, ¿no? Son un poquito de esas ideas. Entonces la recomendación en realidad es esta, o sea, no ponerle esas expectativas que teníamos en su hermano fallecido, no se las impongamos a ellos, escuchémoslos y validémoslos siempre de que no se trata de que me duele especialmente porque Panchito falleció. Si tú hubieras fallecido, también estaría con el corazón roto, ¿no? Asegurémosles que el amor es equitativo y que a todos los queremos por igual. Y si podemos trabajar ahora individualmente en nuestro proceso de duelo, siempre va a ser recomendado. No se olvida nunca, pero sí se puede sanar. El sufrimiento es opcional. El dolor no, pero el sufrimiento sí. Me comenta también por acá Edith Aranda. Cuando mamá fallece, ¿quiénes son las personas que deben de estar en el duelo con los niños? Bueno, esa pregunta sin un contexto como tal, pues sinceramente es complicada de ser, pero en general, mamá suele ser aquella figura de apego más fuerte para los niños. Eso es un hecho. Cuando fallece mamá, ¿cuál es la otra figura de apego más importante para el pequeñito? Quien sea su cuidador secundario, llamémosle en este caso, es la persona que definitivamente debe de estar. Quizás fallece mamá y abuelita es como si fuera una segunda mamá, ¿no? O mi tía, o mi hermana mayor, o a lo mejor mi papá, porque también tengo un excelente vínculo con él. Quien sea esa persona, sí es sumamente recomendado para brindarle esa seguridad, al menos de que no está completamente sola o solo, de que no ha sido abandonado en realidad por completo. Es muy necesario tener esa ancla en su otra figura de apego. ¿Y qué más por acá? Pone Esther Morales. Hace años falleció mi hermano y mis hijos lo resintieron mucho, ¿ok? Ya son adultos, pero a veces me dicen que les da tristeza que no les dejáramos estar en el sepelio de su tío. Ahora sé que debí incluirlos. Gracias. No, pues gracias a usted por compartirnos esta experiencia, señora Esther. Muchas gracias. Y definitivamente, pues, es parte del aprendizaje de esta vida, definitivamente.
Y por último, Isa Gutiérrez comenta, en el caso del fallecimiento de adolescente que pierde a su mejor amigo. Híjole, los adolescentes también son bastante complicados porque es esa edad en la que están saliendo de su primer grupo, están saliendo del hogar y entonces la familia pasa a ser un poquito secundaria, ¿no? Suelen asociarse ya un poco más con sus amigos. En el caso del fallecimiento del adolescente que pierde a su mejor amigo, pues lo que podemos esperar es mucho sentimiento de incomprensión, mucho sentimiento de aislamiento, ¿no? Puede haber también mucha frustración, puede haber arrepentimientos. Es posible que como el adolescente todavía tiene la noción de que el mundo gira en torno a él, es algo natural, no es por sí mismo egocentrismo, vaya. Pero entonces puede que se sienta como reprochándose a sí mismo. Si yo hubiera a lo mejor atendido cuando me dijo esto, si yo hubiera prestado más atención a mi mejor amigo, si yo lo hubiera escuchado cuando me dijo, es que esto era una señal de alarma, ¿no? Pueden haber muchos de estos arrepentimientos y culpas, reproches hacia sí mismo. Muy bien. La recomendación definitivamente va a ser acérquese con un profesional de salud mental, de confianza. Aquí lo recomendamos siempre, el acompañamiento terapéutico, porque no solamente es la pérdida del mejor amigo, sino también es estar en este momento exacto donde ya estaba buscando su lugar en el mundo, lo estaba encontrando junto a su mejor amigo y entonces sucede el trascendimiento. Si el adolescente está dispuesto, la recomendación es acudir con una unidad de duelo. Les recuerdo, nuestra unidad de duelo 229-331-5674. Estamos para servir de manera presencial o de manera virtual. Y ya con esto damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias una vez más. De corazón estamos para servirles y les recordamos, sanar es esencial, porque vida solo hay una y es para de verdad sacarle provecho. Muchísimas gracias a todos. Con esto nos despedimos.